Ay, pero qué milagrazo que vienen por acá. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a otro video. Créanme que me da muchísimo gusto tenerlas y tenerlos de vuelta. Honestamente ya me urgía hablarles del tema que traigo en la cabeza desde hace semanas. Y por el título del video ustedes se darán cuenta más o menos de qué estoy hablando. Y me refiero a la consulta popular para poder enjuiciar a los expresidentes. Santa madre del Señor, este tema tendría que estar en boca de todos. Y no tanto por el hecho de que se vayan a enjuiciar a exmandatarios mexicanos, sino por lo que jurídicamente esto implica, o tal vez incluso el mensaje político que esto representa para la vida nacional. Pero vámonos por partes. De entrada, ¿qué carajo es una consulta popular? Como todo en la vida tiene que tener un fundamento constitucional. Y ese fundamento está en el artículo 35 constitucional, mismo que también será el fundamento de la revocación de mandato, pero en este caso hablamos de consulta popular. En resumen, la consulta popular es este derecho y a la vez obligación que tenemos para votar y emitir opiniones en temas de relevancia nacional. Ahora, si ustedes se preguntan qué es eso de relevancia nacional en lo cual podemos votar, bueno, pues sepa Dios. ¿Por qué? Porque la ley no lo define, sin embargo, sí podemos decir que no puede estar sujeto a consulta popular. No podrán ser motivo de consulta la restricción a derechos humanos mismos que estén consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales, los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, así como la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación y en general cosas de seguridad nacional. Pero no le quiten el ojo a lo que les dije al inicio. No pueden estar en consulta las restricciones a derechos humanos reconocidos en la Constitución. Bueno, porque el pasado 15 de septiembre Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Senado de la República la solicitud de consulta popular para juzgar a los expresidentes mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estamos viendo es nada más el mero procedimiento para realizarle una pregunta a la gente. No se está buscando ahorita encarcelar a los expresidentes. Se está buscando que el Congreso y la Suprema Corte aprueben preguntarle a la gente si quieren iniciar un proceso en contra de los exmandatarios. Si empezar un proceso en contra de los presidentes fuera un juego mecánico, ahorita ni siquiera estamos haciendo fila para ese juego. Ahorita estamos haciendo la fila para entrar a la fila del juego. Vamos a juzgar a Salinas por fraude y por corrupción. Vamos a juzgar a Calderón por delitos en la guerra contra el narcotráfico y por corrupción. Señor Andrés Manuel, ¿por qué va a juzgar también a Peña Nieto? A él lo vamos a juzgar por lo de la reforma energética. O sea, ¿por corrupción? Efectivamente. ¿Cómo es esto de la consulta? ¿Qué se tiene que hacer? Como diría mi amigo TikToker Esen Alvarado, pues resulta y resalta que la ley de consulta popular establece que cuando haya un tema de relevancia nacional y se le quiera preguntar al pueblo, tienes que pedir permiso para preguntarles. ¿Y quién te va a dar este permiso? Te lo va a dar el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Como comentario, bueno, los ciudadanos podemos iniciar una consulta, una parte del Congreso de la Unión puede iniciar una consulta, y como es este caso, el presidente. Lo que tiene que hacer Andrés Manuel en la solicitud de permiso para que pueda hacer su consulta es también presentar la pregunta que él quiere que se haga, pero solo puede ser una. Andrés Manuel presenta su pregunta a la Cámara de Senadores y así, en la voz de ya, la Cámara de Senadores la tiene que enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie con respecto a la constitucionalidad
de la consulta. Como dirían en mi pueblo, no son huevos al gusto. Es decir, no se puede iniciar una consulta de cualquier tema. Primero la Corte tiene que determinar que el tema sobre el que quieres preguntarle a la gente esté de acuerdo a la Constitución. Y aquí es donde yo creo que la puerca torció el rabo. Yo creo que la Corte tiene elementos para decir que la consulta no es constitucional. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque al inicio les comenté que no se puede poner a consulta las restricciones a derechos humanos. Y recordemos que el juicio que se quiere hacerle a los expresidentes con todo esto de la consulta, se está teniendo un tratamiento especial hacia ellos. Es decir, podemos estar hablando tal vez de violaciones a derechos humanos, como podría ser el debido proceso y tal vez la presunción de inocencia. Porque al preguntarle a todos si se quiere juzgar a alguien, es porque casi les estás preguntando si son culpables o no. Y eso no lo decide la gente, lo decide un juez. Pero eso no lo es todo. Por favor, acompáñenme a leer el artículo 21 constitucional. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios. La seguridad pública es una obligación del gobierno y el titular del Ejecutivo es Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la obligación de Andrés Manuel es la seguridad pública. ¿Qué es la seguridad pública? El artículo 21 más adelante nos dice: la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos. El trabajo de Andrés Manuel, la obligación del gobierno, es la persecución de los delitos. Constitucionalmente estás obligado. La pregunta de oro es: ¿le vas a preguntar a la gente si quieren que investigues, persigas y sanciones delitos cometidos por expresidentes? ¿No se supone que ese es tu trabajo? ¿Le vas a preguntar a la gente si quieren que tú hagas tu trabajo? Por esto y porque tal vez viole la presunción de inocencia y el debido proceso de los expresidentes, esta consulta no puede ser constitucional. Es un absurdo. Le quiere preguntar a la gente si quiere que cumpla con su obligación constitucional. Y no me malentiendan para nada. O sea, si hay un delito que perseguir, que se persiga. Si hay una investigación que abrir, que se abra. Pero ¿para qué carajo hacer una bendita consulta para eso? Si jurídicamente es un absurdo, ¿qué podemos pensar de esta consulta? Es solamente un circo político. Porque si la Corte dice que la consulta no es constitucional, ya sabemos que van a salir a decir: yo quería iniciar el procedimiento, pero los jueces fifís no quieren que se haga. Y si la Corte comete la salvajada de aprobar la consulta, adivinen cuándo se realizaría esta consulta. Se realizaría el día de las elecciones para diputados federales. Diputados que, dicho sea de paso, Morena tiene la mayoría y que evidentemente no quiere perder. Imagínense que ustedes estén con su boleta el día de las elecciones a punto de votar por un partido político y de repente les hagan una pregunta: ¿quieres que se enjuicie a los expresidentes? Díganme si eso no va a motivarlos a votar por cierto partido político. Esta consulta es un vil acto de propaganda política. Porque el presidente sabe que si Peña, Salinas, Calderón cometieron un delito, en algún punto van a tener las armas para poder iniciar una investigación y meterlos al bote, sin necesidad de una consulta popular. Sin embargo, su mayoría en el Congreso peligra. Y la consulta popular es un motivo suficiente para llenarse la boca diciendo que ha cumplido con sus propuestas de campaña. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene solamente 20 días para resolver sobre la constitucionalidad de la consulta. Así que mientras salen los resultados, vamos a estar a la expectativa de qué es lo que pasa. Pero me da un poco de lástima que la consulta popular, algo que en países más desarrollados es algo muy bueno, algo que se utiliza para que la gente abrace las políticas que propone su gobierno, en México se esté utilizando para mera campaña política. La ley no es el problema. El problema son las autoridades
que aplican la ley a su manera. Muchísimas gracias por ver este video, yo soy Cristian Magazo. Si te gustó este video, por favor no olvides compartirlo, darle like y si no te has suscrito, por favor suscríbete al canal, que vamos a hablar de historia, política, derecho, pero siempre girando en torno a nuestra amada patria mexicana. Y nos vemos en la próxima.